La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Continuamos en Contextos y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica a Aylin Truax. Ella es periodista, ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores, la primera vez precisamente para hablar de ese magnífico libro, ese magnífico reporte sobre los Dreamers, precisamente editorial Océano, y hoy la tenemos para que nos comente sobre la situación precisamente de los Dreamers bajo las amenazas de Donald Trump y también conocer su opinión sobre esta nueva orden ejecutiva del presidente norteamericano que aún no se firma, pero que podría afectar a varias categorías de visas e impactar a miles de profesionistas e inversionistas mexicanos, de acuerdo con la nota que publicó la agencia Reforma. Aylin, un gusto saludarte, muy buenos días. Hola Juan, buenos días, un gusto como siempre estar con ustedes. Bien, Aylin, y para que nos comentes sobre cómo vislumbras tú la situación actual de los Dreamers bajo las amenazas de Donald Trump y bueno, pues esta turbulencia que amenaza en convertirse en huracán. Mira, por el momento, desde luego hay incertidumbre. Yo te diría que esa es la principal característica que estamos viendo entre la comunidad inmigrante y desde luego entre los Dreamers, porque no hay una certeza de qué es lo que va a ocurrir. Específicamente con los chicos Dreamers, bueno, el riesgo mayor, digamos, está para aquellos que aplicaron a DACA, este programa de protección temporal instituido por Barack Obama también mediante una acción ejecutiva, que desde 2012 a quienes han aplicado este programa les ha protegido temporalmente de la deportación, dado un número de seguro social temporal, un permiso de trabajo temporal, y bueno, han hecho su vida de una manera con más certezas en los últimos 4 años. Donald Trump desde su campaña dijo que una de sus primeras acciones sería echar para atrás el DACA, es decir, quitar esta protección a estos jóvenes, lo cual resultaría en que vuelven a quedar en la situación de vulnerabilidad en la que están todos los demás inmigrantes indocumentados. Es decir, esta no es una amenaza directa para los Dreamers en términos de vamos por ellos, ¿no? Es simplemente no los protegeremos más y quedan en la misma situación de vulnerabilidad que todo el resto de la comunidad inmigrante. Ahora, lo que preocupa aquí es que del estimado de 2 millones de Dreamers que hay en Estados Unidos, como sabes, estos jóvenes que vinieron sin documentos, siendo menores de edad y hoy son adultos, se calcula que 750,000 se inscribieron a este programa en algún momento. Y eso quiere decir que el gobierno federal tiene sus datos, tiene una base de datos con su información personal, con sus huellas digitales, con su dirección, es decir, sabe quiénes son. Cuando se implementa el programa, como en cualquier otro programa federal, queda establecido que la información que recabe el programa será exclusivamente para fines de dicho programa. Sin embargo, el temor que hay entre la comunidad, entre las organizaciones, es que en algún momento esta información pudiera ser utilizada para dirigirse específicamente hacia estos chicos y sus familias. Lo que tienes ahí prácticamente pues es un padrón de personas indocumentadas, ¿no? Fácilmente localizables. Sería desde luego inconstitucional, pero hay una preocupación porque hemos visto cuál es el tono que está usando Donald Trump. Ahora, te debo decir que nada más rápidamente, esta preocupación, digamos, no es algo nuevo para los Dreamers. Estos chicos llevan una década luchando por sus derechos, cabildeando, haciendo acciones de desobediencia civil, presentándose ante los medios sin temor, y la percepción que tengo de ellos, con los que he hablado, los eventos en los que he estado, es que la actitud es, lo hemos hecho antes, lo podemos hacer otra vez, ¿no? Hay un espíritu de luchar porque lo saben hacer bien, ¿no? Porque es un movimiento que se ha construido con base en eso. Ahora, sin embargo, no es el mismo panorama el que enfrentan con un presidente como Obama o en su momento como lo pudieron haber enfrentado con George Walker Bush, al que enfrentan con Trump, ¿o no hay mucha diferencia? Hasta ahorita no hay mucha diferencia.
recuerda que Barack Obama es el presidente que realizó más deportaciones en la historia de Estados Unidos, 400,000 al año, 2 millones de deportados solo a México en la administración Obama. Entonces, en ese sentido, o sea, en términos de cuál es el nivel de riesgo de deportación que estás teniendo y las cantidades de deportados, me parece que hasta el momento no hay mucha diferencia. Lo que pienso que puede ser una diferencia entre la administración de Obama y la de Trump, no tanto con respecto a la de Bush, es la forma en que se están haciendo se harían las detenciones para las deportaciones y el mismo proceso de deportación. Con Bush vimos esta práctica de hacer redadas en los sitios de trabajo, de hacer redadas incluso en áreas, por ejemplo, donde hay escuelas en barrios indocumentados, de gente indocumentada, poner retenes en las calles, este tipo de prácticas que ayudan a diseminar un poco el temor entre las comunidades y que los amedrentan. Con Barack Obama esa práctica se detuvo un poco, las deportaciones se hicieron mediante otro tipo de detenciones y de arrestos, y a mí me parece que esta técnica de esparcir el temor a través de acciones muy masivas, muy vistosas, pudiera ser una estrategia de la administración Trump. Pero lo que hemos visto hasta ahorita es que en sí el reforzamiento de la fuerza deportadora, por llamarlo de una manera, para incrementar los números no es algo que esté todavía allí, ¿no? Sin embargo, bueno, las comunidades sí están volviendo a difundir la información que se difundía hace 8 años sobre no abras la puerta si alguien no se identifica, pon atención cuando vas en la calle, es decir, si hay ya una percepción de que se podría volver a estas detenciones arbitrarias o estas detenciones que buscan infundir temor en las comunidades, ¿no? De hecho, aquí en la comarca lagunera hay una gran cantidad de comunidades, sobre todo en la laguna de Durango, de personas que están trabajando allá en los Estados Unidos, incluso algunos de ellos que cuentan con su green card, que son residentes, que son ciudadanos norteamericanos, y sin embargo se están regresando a México ante el temor por las amenazas de Donald Trump. ¿Pudiera considerarse que esas amenazas son para tomarse en consideración, o como ese dicho que se conoce, que es muy común aquí en México, de perro que ladra no muerde? Bueno, yo creo que no debemos desestimar ningún tipo de amenaza, pero tampoco creo que debamos de ser alarmistas, ¿no? Donald Trump no ha hecho nada en contra de las personas que tienen una tarjeta de residencia y son originarias de México, o menos aún en contra de los ciudadanos estadounidenses que son originarios de México. Entonces yo no vería una razón válida para que alguien en esta situación se regrese, ¿no? No creo que sea el caso. Mira, acabamos de ver esta medida de inmigración que afecta a algunos países que tienen mayoría de creencia musulmana, y hemos visto cómo las organizaciones y las propias autoridades de gobierno en algunos estados han reaccionado desde el campo legal, ¿no? Con acciones legales, amén de las manifestaciones que han hecho los ciudadanos en las calles, pero se ha respondido de manera legal al intento de acción de Donald Trump, ¿no? En las primeras cosas que ha hecho en sus primeros días. Entonces, me parece que hay que estar preparados para lo peor, pero hay que trabajar para lo mejor, ¿no? Hay una comunidad organizada, hay una serie de agrupaciones, de instituciones en Estados Unidos que funcionan para defender los derechos civiles, que funcionan para defender los procesos democráticos y que todavía están aquí y que están haciendo un contrapeso claramente. Y yo pienso que, sobre todo, quienes tienen una situación legal estable tienen las herramientas pues para defender sus derechos si en algún momento se sienten amenazados, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses es el resurgimiento de algunas de las acciones de resistencia civil y legal
que vimos en otros momentos, como hace 10 años, en 2006, contra la ley Sensenbrenner, que finalmente se pudo detener, o como la proposición 187 en California hace 20 años, que también buscaba criminalizar a inmigrantes. Es decir, la experiencia en Estados Unidos es que hemos tenido estos golpes de péndulo conservadores, racistas, xenófobos, pero siempre el péndulo también tiende a ir al otro lado porque hay una respuesta de una sociedad que está bien organizada, ¿no? Vamos a ver si en esta ocasión alcanza también para hacer el contrapeso. Por otra parte, cada día son más las voces que se unen en contra del propio Trump. El día de ayer el Vaticano manifestó su preocupación por el impacto global del anuncio del presidente Trump respecto a la construcción de un muro en la frontera con México. También el ministro francés de Economía, Michel Sapin, consideró que la política unilateral de Trump representa una amenaza para el comercio mundial. Igualmente, José Luis Zapatero, el expresidente español, dijo: Trump no logrará parar el sentido de la historia que camina contra el racismo, exclusión y discriminación. También la Unión Europea comenzó a dar pasos para marcar distancia de la polémica política que está siguiendo Donald Trump, además de 4.4 millones de cibernautas. En fin, ¿tú consideras que todas estas voces que se han unido en contra de Donald Trump y exigiéndole un alto a esa política represora, a esa política racista, pudiera encontrar eco o pudiera influir para un cambio de actitud? No, me parece que no tienen gran importancia en la agenda y en las prioridades del nuevo gobierno. La candidatura de Donald Trump tuvo como eje fundamental el fortalecer a Estados Unidos desde dentro y hacia adentro, ¿no? No ha en ningún momento planteado una agenda internacional, una forma de construir alianzas globales. No es esa la visión de Donald Trump, y es justamente esta visión proteccionista y patriotera la que le dio tal popularidad y la que influyó para que obtuviera el voto de algunos sectores que se han sentido afectados por otro tipo de políticas. Entonces no veo yo cómo ahora eso podría tener un efecto en las decisiones que toma el gobierno. Me parece que en esta coyuntura, me parece importante que los líderes internacionales hagan pronunciamientos, porque esto no es un asunto en contra de un país u otro, ¿no? Esta es una violación a los derechos humanos y a los derechos civiles, y cualquier país, gobierno, líder tendría que pronunciarse en ese sentido cuando hay una amenaza de este tamaño. Pero me parece que en este caso, para las acciones concretas, no solamente para hacer declaraciones que suenen muy bien en medios, ¿no?, sino para hacer acciones que tengan resultados concretos, la respuesta va a tener que venir de adentro del país. Me parece, apenas hemos pasado 10 días, entonces es pronto, ¿no?, pero ya tenemos una gran cantidad de acciones legales en marcha en contra del gobierno Trump, buscando parar algunas de sus decisiones, y creo que es desde ahí donde se tiene que dar la batalla. Desde luego, la solidaridad de donde venga fortalece a cualquier colectivo trabajando en este sentido, pero me parece que esto es algo que la propia sociedad estadounidense tendrá que tomar en sus manos y empezar a atender. Bien, por otra parte, Trump alista una nueva orden ejecutiva que afecta a varias categorías de visas e impacta a miles de profesionistas e inversionistas mexicanos. Publicó ayer la agencia Reforma, y según la agencia Bloomberg y la cadena CNN, que tuvieron acceso a un borrador, la nueva orden ejecutiva está dirigida a modificar al menos 4 categorías de visa, que son las de inversionista extranjero, empleados de multinacionales, profesionistas de alta calificación y negocios temporales. Si bien no se ha firmado aún esta orden ejecutiva, podríamos especular qué podría pasar en caso de que se firmara y lo que podría afectar a los profesionistas e inversionistas mexicanos. Mira, esta cuestión de la reducción o la limitación de visas de trabajo es algo que Donald Trump dejó claro desde el inicio de su campaña. Hay una serie de temas que han estado en la plataforma Trump desde el día 1
y que en el caso particular de México, que es lo que me preguntas ahora, por alguna razón no se ha querido ver. Yo veo que durante muchos meses en México se agarró el monotema del muro y quién paga por el muro, cuando sabemos que el muro es un proyecto por demás inviable, por lo menos en el corto o el mediano plazo, y sin embargo otros asuntos que requerían atención, como qué pasaría con el TPP, qué pasaría con el Tratado de Libre Comercio, qué pasaría con estas visas de trabajo para profesionistas especializados, es algo que nunca se discutió, ¿no? Nunca lo vimos en los medios, nunca lo vimos en las mesas redondas, y no creo tampoco que el gobierno mexicano tenga una estrategia ni de mediano ni de largo plazo para atender esto. La consigna de Trump fue regresar los empleos a Estados Unidos para los estadounidenses. Y me parece que en ese sentido esta orden ejecutiva pues es consecuente con lo que él ofreció en campaña. Ahora, ciertamente quienes se verán más afectados en Estados Unidos serán las empresas que se dedican a la tecnología. Ya ha habido manifestaciones en Silicon Valley, en empresas como Google, en donde están rechazando esta medida, porque una gran cantidad de quienes emplean a estas personas, como tú sabes, vienen de otros países, incluidos de México. Hay muchos mexicanos que mediante esta visa han logrado un puesto de trabajo en alguna de estas empresas, tienen a sus familias aquí, han hecho parte de su vida aquí, ¿no? Falta ver todavía si esta orden ejecutiva congela la nueva generación de visas que empieza cada año en el mes de abril. Entonces digamos que la nueva convocatoria se haría en abril y ahí podríamos ver el cambio, o si busca afectar a quienes ya están en el país con una visa previamente emitida. No estoy segura de que esto vaya a ocurrir, pienso que es más posible que ocurra lo primero, pero también hay que recordar con esta y con todas las órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump en estos días, que la gran mayoría de ellas requieren pasar por el Congreso para su aprobación. Es el caso de los programas de visas, es decir, él puede firmar la orden, pero es en el Congreso donde se decide qué va a pasar con las visas del siguiente año fiscal, como en todos los procesos de presupuesto de todos los países, ¿no? Entonces, hay algunas de estas medidas hay que tomarlas con un granito de sal, ¿no? Hay que tomarlas con cautela. Hay otras que tienen acción inmediata, como la que vimos el fin de semana pasado, con limitaciones a la inmigración de ciertos países, pero también ya vimos que hay acciones legales para detenerlas o para moderarlas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que si firma orden ejecutiva o no firma orden ejecutiva, en México las autoridades, los empresarios, el gobierno, tendría que haber estado trabajando en un plan B desde hace mucho, porque la plataforma Trump ha sido muy clara desde el principio. Y de verdad, dejemos de pelearnos por si tú pagas el muro o yo pago el muro. El muro no se va a construir ni en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2, pero en ese periodo podríamos tener otro 1,000,000 de deportados si seguimos los ritmos de la administración Obama, más cualquier otra consecuencia de la administración Trump. Claro, un tema que dará mucho de qué hablar sin duda, Ailín, y esperamos seguir contando con tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias, será un gusto como siempre. Gracias, Ailín Truax, periodista, activista social en favor de los Dreamers. Siga con nosotros.